Hola, ¿qué tal? Un feliz día para todos y que el Señor les bendiga. En la lección del día de ayer, lunes, aprendimos un poco acerca de esta divinidad pagana llamada Baal Peor. Y vimos cómo el pueblo de Israel, mientras acampaba allí cerca a Israel o Canaán, tuvieron la desdicha de hacer parte y también de unírseles a los moabitas en su adoración pagana y triste a este Dios falso llamado Baal Peor. En la lección de hoy, que se titula Seguid a Jehová vuestro Dios, toda ciudad cananea tenía su santuario en honor al Baal de su localidad. Y asimismo se nombraban sacerdotes para dirigir la adoración en estos santuarios. ¿Se han preguntado ustedes por qué hay muchas ciudades en el mundo, como Bogotá, donde se han construido santuarios en partes altas de las montañas o templos? Dígase, por ejemplo, Monserrate. Pues bien, esta tradición tomada de la Iglesia Católica viene de muchísimos milenios atrás, cuando los adoradores a Baal y a Quemos acostumbraban a edificar sus lugares altos, sus santuarios, sus iglesias en las partes altas de las montañas para adorar a estas divinidades paganas. En el interior de dichos lugares sagrados para ellos, habían imágenes o representaciones de Baal. En el interior estaban esculpidas en la roca imágenes de Baal, representaciones de Baal, probablemente con símbolos fálicos en honor a él, que era el dios de la fertilidad. En las partes de afuera de estos santuarios y en las ciudades, en el centro de las ciudades, se acostumbraba a construir también unas esfinges o columnas muy altas. Estas hoy en día también las podemos ver en lugares como Buenos Aires, el Obelisco, en Washington y en la misma Ciudad del Vaticano. Estas esfinges o estos obeliscos, estas columnas, son una tradición de hace muchísimos años que vienen también de estas adoraciones antiguas a Baal, donde estos obeliscos representaban grandes falos en adoración al dios Baal Peor de la fertilidad. Cada localidad, como lo dije antes, tenía su propio Baal y se le colocaba a Baal un sufijo o un prefijo de acuerdo al lugar donde se le adoraba. Por ejemplo, en este caso, Baal Peor se le llamaba Baal Peor porque a Baal se le adoraba en Peor, una ciudad de los de los moabitas. Más tarde, a esos Baales locales llegaron a incorporársele los nombres geográficos aún más extensivos, por ejemplo, Baal Hermón, Baal Hazor, Baal Zephón, Bamot Baal, que no eran más que anexos nombres de las ciudades o lugares donde se adoraba a Baal. Esto también tiene mucho que ver hoy en día, por ejemplo, cuando se le coloca a la Virgen María muchos nombres, como la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de Guadalupe, en diferentes partes del mundo, pero que no es más que la Virgen María, todas ellas, solo que con diferentes nombres. Costumbres adoptadas por la religión católica de religiones paganas muy antiguas. Para el cananeo en realidad solo existía un dios Baal, con ese nombre, es decir, porque eran politeístas, creían en muchos dioses, pero hay uno solo que se llamaba Baal, solo que se le colocaba el nombre dependiendo del lugar donde estuviese. Recordemos al famoso profeta Balaán, a la cual el asna le habló. Este profeta había sido creyente firme en Dios, pero tristemente se le unió a los moabitas por dinero y por muchas otras cosas, y se había convertido nada menos que no solamente en un simple adorador de Baal Peor, sino en un sacerdote profeta de Baal Peor. ¿Hasta dónde llega una persona que ha sido creyente y que luego se vende a la mundanalidad
puede hacer peor daño que los que son ya realmente mundanos. A este Balaán se le conoce como Balaán de Peor, justamente porque él iba a adorar a ese lugar, a Baal, conocido como Baal Peor. Balaán se describe como un hombre que construía altares en Moab y que eran altares dedicados al dios Baal Peor. El nombre de Balaán viene de la palabra Baal y Am, que es un dios semítico. Recordemos que Balaán, el dios Baal, viene de Mesopotamia, de donde venía Abraham. Más tarde, en la Biblia, dentro de la guerra entre los madianitas y los moabitas, a Balaán se le describe como el hereje del Peor o el hereje de Peor, lo que implica claramente que Balaán era uno de los seguidores que se habían unido a Baal Peor. Hay quienes aman la sociedad del mundo hoy en día, como lo hizo Balaán, y han vendido sus creencias y su fe al mundo. Y es más, consideran que la compañía de los mundanos es aún más deseable que la compañía de los que aman a Dios, porque se sienten más identificados con el mundo. ¿Sabe lo suficiente para seguir las pisadas de Dios? Debemos nosotros pedir del Señor sabiduría y humillarnos delante de su presencia para caminar de acuerdo a su mandato, de acuerdo a sus mandamientos. Se nos pide que vivamos de tal manera que pueda ponerse el sello de Dios en nosotros. La Biblia contiene instrucción acerca del carácter que deben poseer los hijos de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, declara la Biblia, porque ellos verán a Dios. Mantenerse alejado de lo mundano. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Son textos que nos recuerdan a nosotros lo que es en realidad válido para nuestro Señor. Pero este proceso de transformación lo logramos mediante el poder divino del Espíritu Santo, no por nosotros mismos. Las propensiones que tenemos originales al pecado van a permanecer en nuestro corazón con toda su fuerza si en realidad nosotros no deseamos romper esos vínculos con la mundanalidad. Debemos agradecer a Dios de todo corazón porque tenemos una luz preciosa que presentar delante de la gente. Y nos regocijamos porque poseemos para este tiempo un mensaje de verdad que es la verdad presente. El mensaje que hay que presentar, las buenas nuevas de Cristo, nuestra justicia. Mientras nosotros permanezcamos en la apatía indiferente, no vamos realmente a encontrar y a identificar claramente qué es la voluntad de Dios y cómo podamos nosotros llegar a ser salvos si no identificamos cómo agradar al Señor. Bien nos dice el Señor, siervo fiel, cuando nosotros nos ponemos al servicio del Padre Celestial, vamos a ahuyentar las influencias del enemigo y vamos a convertirnos en personas útiles para el ministerio. Pidámosle al Señor que no nos convirtamos como Balaán y como el pueblo de Israel que vendió sus principios y su fe a la mundanalidad y que cayeron en tal desgracia que deshonraron el nombre de Dios. Que el Señor les bendiga.